mis hermanos? Qué gusto saludarles, qué canción tan preciosa. Amén. Me acuerdo tanto cuando estábamos en la ciudad de Forest Acton, ¿no? Ujú. Y mi esposa cantaba esta canción con un sentimiento, la canta con una emoción tan fuerte de sí mismo que nos llevó a muchos a derramar ese corazón y derramar nuestro sentir de verdad en el espíritu y adorar. Y cuando abríamos los ojos, veíamos a los hermanos de la congregación en el piso, llorando sobre sus sillas, clamándole al Señor de una forma muy hermosa. Recuerden que la palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado no lo rechaza el Señor. Así es, aleluya. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, les saludamos desde la ciudad de Monaghan. Hoy vamos a tocar un tema Fuerte. fuerte. Fuerte como todos los que tocamos, pero este es fuerte. Este es fuerte y este es de trayectoria porque para esta época se está hablando mucho de este tema. ¿Cómo es el título del tema? Amén, amén. El título es Profecía, los 3 días de oscuridad. ¿Qué muestra la Biblia? Vamos a ver qué es lo que muestra en verdad la palabra del Señor. Sí, porque se está hablando mucho de este tema. Estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde, y sobre todo se está viendo por las redes sociales, ¿no? Amén. Donde han aparecido muchos falsos profetas. Escuchen lo que voy a decir. En este momento no estoy diciendo que la profecía es falsa. Lo claro. Pero está en plena vigencia. Lo que uno nota es que hay muchos hombres y mujeres que se aprovechan por las redes sociales para hacerse a ellos con el tema de esta profecía. Y hemos notado donde empiezan con las redes sociales: alerta, alerta, pueblo de Dios, prepárese, 3 días de oscuridad vienen sobre la tierra, y mandan a hacer un poco de cosas que, no crea, lo sugestionan a uno. Siempre lo atemorizan porque nombran a Dios. Y muchos, escuchen lo que estoy diciendo, muchos cayeron realmente en el tema de la falsa profecía para alertar al pueblo en cosas que la Biblia no habla. Pero la profecía está en la Biblia, es la pregunta. ¿Está en la Biblia la profecía? Entonces vamos a hacer un panorama viendo dónde la Biblia lo menciona. Pero antes de entrar a la palabra de Dios y mirar qué es lo que la palabra de Dios menciona, yo quiero leerles a todos lo que se dice sobre la profecía y por qué se suscitó este movimiento tan fuerte, donde este año no hace mucho empezó a rodar por todas las redes sociales el tema de la profecía de los 3 días de oscuridad. Y muchos se están preparando, y muchos están haciendo cosas, y muchos están corriendo de aquí para allá, y muchísimos están atemorizados. ¿Sí? Muchos tienen miedo porque lo que se dice es fuerte. Están diciendo que van a aparecer demonios, que están mandando a hacer cosas, que vienen los espíritus, que viene X, Y. Pero yo quiero que vayamos a la Biblia para que miremos qué realmente es lo que la palabra de Dios muestra y cuál es la real. Vamos a tocar 3 temas. Primero les voy a leer la historia de la profecía, ¿cierto? Lo que está corriendo por las redes sociales, dónde se originó esto, y sobre todo porque están marcando ahora a 3 profetas que no son bíblicos con el tema de los 3 días de oscuridad. Y tremendo porque la NASA está metida en este tema también de los 3 días de oscuridad. Y como suele suceder, hemos notado que hay mucha gente que le quiere robar el protagonismo a la palabra de Dios y asumen como que Dios les está hablando a ellos y Dios les está mostrando para alertar al pueblo. Y lo delicado es que muchos vuelven y caen en el jueguito de los falsos profetas, ¿sí? Por no ir a leer a las Sagradas Escrituras. Porque muchas veces es más fácil escuchar y bueno, todo el mundo está alertado por cierta cosa y hasta uno a veces se pone uno a escuchar estas cosas. Sí, hasta uno cae en el tema de pronto de atemorizarse por lo que está sucediendo o va a suceder, y vuelve y lo mismo. A mí lo que más me encanta de la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Es que no marca el día ni la hora, ni del regreso del Señor Jesucristo, ni de los eventos que van a suceder. Teniendo en cuenta y dejando en claro algo, que los eventos proféticos sí se están cumpliendo, ¿sí? Al pie de la letra. Pero hay algo que usted tiene que tener en cuenta, mi amado hermano, mi querido amigo, y es que los eventos proféticos apocalípticos no se están cumpliendo en orden cronológico. No son en orden cronológico.
Entonces, si usted es de los que toman la Biblia, por ejemplo, para leerse el Apocalipsis y mirar a ver en qué momento vamos, usted va a encontrar que muchas cosas están sucediendo increíblemente desde el año 2020 para acá. ¿Sí? Cuando entramos al principio de Dolores y de una empezó todo a suscitarse de una manera tan rápida y tan seguida, pero hay que tener algo en cuenta, mis queridos hermanos, y es que los eventos apocalípticos no van a suceder en la tierra, en toda la tierra, al tiempo, no. Normalmente, algo que tú decías en la reunión que tuvimos el día domingo, amor, decía, y es una gran verdad que decías, y es que todo tiene que va en torno al reloj de Profético. Israel. Israel es el reloj profético. ¿Sí? Realmente los profetas no son los Simpsons, aunque los Simpsons están alertando a la humanidad, o alguien, una mente superior, está alertando a la humanidad sobre lo que va a suceder. ¿Sí? Y ya nadie puede venir a negar que lo que los Simpsons están hablando se está cumpliendo. ¿Sí? Y lo hablan años anteriores, que es lo más tremendo. No están diciendo mañana va a pasar esto, en tal año va a pasar esto. Nunca lo han dicho. Pero los eventos han venido sucediendo y se están cumpliendo. Entonces, cuando uno entra a mirar ese tema, ¿por qué ese seriado de los Simpsons está hablando de cosas del mañana y se están cumpliendo? Pues uno tiene que ir a mirar quiénes son los directores de esto, que unas son las mentes maestras que están detrás de todo eso, y siempre llegamos a lo mismo, que son las mentes maestras de aquellos que pasaron películas de ficción en los años 80 y 90, ¿cierto? Que para nosotros, digamos, voy a decir yo, no para los modernos, o sea, si usted tiene más o menos 25, 30 años, de pronto hasta no va a entender, si no conoce lo que yo estoy hablando. Pero en mi época pasaron muchas películas, cuando yo era muy joven, que eran ficción, y nos decían es ficción. Y para este tiempo, esa ficción se cumplió, ¿cierto? Entonces vemos que como hay una mente superior, llamémoslo así, no voy a tocar el tema de Dios, aunque sabemos que el Todopoderoso está detrás de todo lo que sucede, y es que como la gente no quiere atender a la palabra, Él de todos modos se está alertando de una u otra manera, para que nadie tenga excusa, ¿cierto? Y nadie ignore lo que está sucediendo. Pero también nos hemos encontrado con personas que están ignorando las señales que están sucediendo tanto en los cielos como en la tierra y no se están preparando. Otros dejaron de prepararse, escuchen esto, otros dejaron de prepararse que porque ya dijeron que se inventaron el Blue Beam, ¿ya? Entonces están dejando de prepararse. Y muchos va a llegar el momento en que va a pasar las cosas y va a suceder lo que Cristo o el Mesías o el Mashiach advirtió. Y es que Él vendría o las cosas sucederían como cuando llega un ladrón, en el momento menos esperado. Y se han cumplido señales fuertes en los cielos, apocalípticas, y en la tierra igual. Muchos cumplimientos. Y ahora viene el tema de los 3 días de oscuridad. Permítame, le voy a leer la historia, ¿sí? Usted lo puede corroborar, mi querido amigo, si usted quiere buscarlo. Estamos acudiendo a Google, a las noticias de Google. No estoy acudiendo en este momento a un pastor, no acudo a un profeta, no acudo a nada, sino a las noticias que Google está presentando. Y dice Google lo siguiente: 3 días de oscuridad, ¿qué son y cuándo van a ser en el 2023? O con eso, porque la gente está alarmada y la gente está asustada es porque dijeron que era este año, ¿cierto? Una profecía en la Biblia, escuche, una profecía en la Biblia, y es donde usted tiene que aprender a leer correctamente, porque la profecía sí es bíblica, pero no todo lo que han dicho, ¿ya? Dice, una profecía en la Biblia advierte de 3 días de oscuridad, durante los cuales solo se oirán llantos, suspiros y quejidos, pero ¿cuándo son? ¿Sí? Dice esto, dice la noticia acá, que fue escrita aquí por esta persona, Sonia Meneses, y la escribió en agosto 25 del 2023, a las 12:23 del meridiano. Según una profecía en la Biblia, vendrán 3 días de oscuridad, durante los cuales solo se oirán llantos, suspiros y quejidos, y en donde lo único que alumbrará será la luz proveniente de las llamas benditas. Escuche esto.
Estos 3 días de oscuridad también señalan algunos científicos se dará debido a una erupción volcánica o el uso de bombas atómicas o un eclipse galáctico. En redes sociales también han comenzado a circular varias teorías sobre ello, por lo que aquí te decimos qué son y cuándo van a ser en 2023 los 3 días de oscuridad. ¿O es? ¿Cómo es que se me fue la señal? Bueno, aquí dice, ¿qué son los 3 días de oscuridad? La profecía de la Biblia que revivió en el 2023. ¿Y por qué revivió? Porque hay personas que se aprovechan de lo que está escrito en la Biblia y se hacen pasar por falsos profetas para decir, Dios me reveló, el Espíritu Santo me mostró, van a venir 3 días de oscuridad. Y he visto a más de uno por las redes sociales que los que conocemos las Sagradas Escrituras nos da risa de ver cómo manipulan a la gente, ¿sí? Robándose el conocimiento de la Biblia, y como la gente no lee, no saben que eso es de la Biblia y los siguen ciegamente, creyendo que ellos son los videntes o lo que decían en la antigüedad. En la antigüedad se llamaban oráculos, usted no lo sabía. El oráculo eran personas que veían el mañana, el futuro, y la gente acudía a ellos. Dice aquí, en las redes sociales comenzó a difundirse, escuche, lamentablemente no fue ni en las iglesias. Mira esto, no fue ni en las iglesias, fue por las redes sociales. ¿Sí? Comenzó a difundirse un miedo o un temor por los 3 días de oscuridad en la tierra, los cuales supuestamente tendrán lugar en este año 2023. De acuerdo con la religión católica, estos 3 días de oscuridad son parte de una profecía de la Biblia, la cual da inicio al Apocalipsis. Miren lo que están diciendo acá, da inicio al Apocalipsis. Pero resulta que Apocalipsis capítulo 13, verso 14 ya se cumplió, ya le dieron de aliento de vida a la imagen y el chip ya está en pleno funcionamiento, solamente que es gratuito en este momento, la marca de la bestia, el 666, y otras cosas que están sucediendo. Dice acá, sin embargo, aclararon algunos guías espirituales. Escuchen, no dice sacerdotes, no dice pastores, sino guías espirituales. ¿Y sabe quiénes son los guías espirituales? Los mediums, los brujitos, los hechiceros, ¿sí? Dice, aclararon algunos guías espirituales y seguidores de la astrología. Y señalaron, no sería el fin del mundo, sino una renovación de energías. Escuche esto, una renovación de energías. Entonces, como ya les hablan que no va a venir la catástrofe de la gran tribulación y nada de esas cosas, muchos le están creyendo hoy a los astrólogos y no a la palabra de Dios. Y muchos están como las vírgenes insensatas durmiendo y no se están preparando. Y le están creyendo a los hombres. Escuchen lo que voy a decir. Le están creyendo más a los hombres facebookianos, voy a decirlo así. Sí, facebookianos, que son los hombres facebookianos, los falsos profetas, que se la pasan alertando a la gente e intimidándola y metiéndole miedo y que hagan que porque Dios les mostró, ¿sí? Porque el Espíritu Santo les dijo. Y lo chistoso es que sacan todas las redes sociales, así como yo lo estoy sacando en este momento, sacan una información y después cogen la Biblia y mencionan solamente lo que dice Apocalipsis, pero no mencionan lo anterior. Eso es tremendo. Miren lo que dice acá. Dice, y es que los 3 días de oscuridad serían algo muy normal durante los cambios de dimensión, momento en que la Tierra se detiene, se queda neutra y después cambia el sentido de su rotación. ¿Esto no le parece algo similar a cuando alertaron que el núcleo de la Tierra? Y yo oí por ahí a un hermanito que a veces me gustaba mirarlo, y era uno de los que siempre coge, ¡alerta iglesia! ¡Alerta! ¡Última noticia! ¡Prepárese iglesia! El núcleo de la Tierra se paró y empezó a girar al contrario. Y muchos creyeron a esa falsa profecía y falsa teología de algunos científicos mentirosos que son usados por la NASA. Porque si el núcleo de la Tierra se hubiera parado, la vida se para automáticamente. Y si la Tierra hubiera empezado a girar al contrario, el tiempo se hubiera regresado.
no avanzaría, porque el tiempo funciona bajo las manecillas del reloj, ¿cierto? Y si el tiempo se detiene, ¿qué pasa con el horario si el reloj empezara a funcionar al revés? Pues el tiempo se retrasa. Y en vez de nosotros ser más viejitos, estaríamos ya chavalitos, ya nos hubiéramos quitado como 10 años de encima, ¿sí o no? Pero el que no lee, no entiende. Y el que no tiene conocimiento, pues realmente está en un periodo o en una ceguera espiritual tremenda. Miren lo que dice acá. Pues durante estas fases, las jerarquías administrativas, ¿sí como meten lo espiritual con conciencia y opinión personal? Ponen toda la vida en el planeta en un estado de antimateria, el cual impide el paso de la luz. Ahora, ¿hace cuántos meses dijeron esto? Hace como unos 2 o 3 meses, ¿cierto? Cuando hablaban que el núcleo de la Tierra se había parado y que por eso los animales estaban girando en círculos, que se habían vuelto locos y no sé qué, ¿cierto? Cuando la Biblia muestra cosas distintas. Bueno, finalmente aclaró que aunque había rumores sobre que los 3 días de oscuridad tendrían lugar, escuche, el 27, el 18 y 29 de julio o en agosto. ¿Sí ven que no tienen exactitud? Dice, no hay una fecha exacta para este fenómeno. ¿Cómo surgió el rumor de los 3 días de oscuridad? En Facebook comenzó a difundirse un video el cual aseguraba que la NASA advertía sobre un eclipse galáctico, el cual dejaría a la Tierra sumergida en 3 días de oscuridad. ¿Ya? Y como más de un falso profeta está pendiente de lo que la NASA dice y está más pendiente de los Simpsons que leer la Biblia, así agarran a todos los hermanos que ni conocen qué dice las Sagradas Escrituras. Y muchos corren a hacerles casos a estos hombres y ¡uy, qué hombre de Dios, qué profeta, el siervo de Dios! Y no se dan cuenta de cuál es el origen de esas profecías. Y por eso resultan equivocándose. Dice, en Facebook comenzó a difundirse un video en el cual la NASA advirtió sobre un eclipse galáctico, el cual dejaría a la Tierra sumergida en 3 días de oscuridad. De acuerdo con el video, los 3 días de oscuridad tendrían lugar durante el mes de agosto de este 2023, y ya pasó, y no se dio. Y lo más tremendo es que por ahí vi a un ROE mexicano. Le respeto porque tiene enseñanzas muy buenas, pero se ha pegado unas descachadas muy bárbaras con esto. Muy bárbaras. Dice, sin embargo, mediante un comunicado de la agencia AP, dijo que la NASA desmintió el rumor sobre el eclipse galáctico. La NASA desmintió lo que mismo subió. Y los otros sí hablando profecías de lo que la NASA dice. Dice, y señaló que esta información falsa circulaba desde hace más de una década, o sea, en pocas palabras, desde hace aproximadamente 10 años. Voy a buscar aquí, y si usted quiere hágalo también, profetas que advirtieron sobre los 3 días de oscuridad. Estoy haciendo esto para que ustedes también se den cuenta que estoy buscando. Esto no me lo estoy inventando y usted también pueda buscarlo para que usted aprenda a desmentir. A ver qué dice acá. Vamos a decir esto. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Este está bueno, ponle cuidado. Dice, videntes y santos profetizan 3 días de oscuridad. ¿Qué es lo que ocurrirá? Durante siglos se ha hablado de una profecía que augura 3 días de oscuridad absoluta en la tierra. Esto es lo que se sabe de lo que ocurrirá por este periodo. La profecía de los 3 días de oscuridad es una creencia que tienen muchas personas sobre uno de los episodios que ocurrirán durante el Apocalipsis. Escuche, un episodio que ocurrirá durante el Apocalipsis. Cuando tenga lugar la gran tribulación y comience el fin del mundo. Por ahí más o menos de acuerdo a la Biblia sí habla de esto. Y ya les vamos a mostrar. Esta creencia de origen cristiano ha sido mencionada en varias épocas por distintos videntes y santos. Escuche, videntes y santos. ¿Sí?
Además de que se habla de un periodo de 3 días de oscuridad por primera vez en la Biblia durante las plagas que azotaron a Egipto. Y eso sí es cierto. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 10. Acompáñenme por favor, libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 10, y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios sobre los días de oscuridad. Éxodo capítulo 10, verso, ya les digo, ya. Están las plagas en el capítulo 10. Espera que se me perdió. ¿Dónde está la? 21, no. Ah, sí, verso 20, Éxodo 10, 21. Si usted lee todo el capítulo, están las plagas, está todo esto, lo que sucedió, ya usted las conoce. Pero hay algo muy importante que usted tiene que tener en cuenta. Y es que en el libro de Éxodo muestra que el verso 21, ¿quieres leerlo? ¿Lo tienes ahí en la mano? Sí, todas las plagas empiezan desde el 7, yo creo, no, del 8. Sí, léeme el verso 21 del capítulo 10 del libro de Éxodo. Dice, Jehová dijo a Moisés, Yahweh Yahweh, dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Por 3 días, miren lo que dice. Dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Ahí es lo que dice la escritura. Dice que Moisés extendió las manos al cielo, ¿sí? Inmediatamente dice que en todo Egipto, no en el mundo entero, solo en Egipto. Pero resulta que los hijos de Israel no vivían en todo Egipto. Los hijos de Israel los habían acomodado en una parte que se llama Gosén, y en Gosén permanecían ellos. Y dice la escritura que en sus habitaciones sí había luz. Ellos se podían ver, pero no era luz normal. Cuando usted mira la historia, ellos utilizaban velas o velones, que en esa época no había luz eléctrica. Entonces los velones les permitían verse, porque fue tan fuerte la oscuridad que no fue simplemente que se fuera la luz, sino fue como una especie de neblina negra o nube negra que entró y cubrió todo, al punto que nos dice la escritura que no podían verse ni la palma de la mano, ni podían ver el prójimo que estaba ahí al lado. Entonces, al estar en oscuridad total, pues no se podían mover, quedaron quietos ahí durante 3 días, y fue cuando se escucharon los primeros lamentos y quejidos, porque no sabían cuánto tiempo iba a durar esto. ¿Ya? Y la misma escritura dice que fueron 3 días. Entonces dice que la oscuridad que se presentó en Egipto fue una nubosidad oscura, pero de una cosa increíble, que realmente algunos dicen, no, eso no va a suceder, eso es mentira. Pero resulta que hay evidencias que en algunas partes de la tierra, y esas evidencias se ven prácticamente por las redes sociales, por los TikTok, porque no todo lo que está en los TikTok es mentira. Hay TikToks que han sido grabados en ciertos lugares del mundo, donde llega una nube espesa, tan oscura, ¿sí?, que se ha oscurecido y se han prendido hasta las luces de alumbrado público, y de los vehículos se prende, aún al mediodía, donde ya no se ve la luz del sol ni la luz de la luna, y ha durado su tiempito, y no 3 días, 4 días, sino hasta una semana, o dura un día. Pero se ha visto recorrer esta nube por varias partes del mundo. ¿Y por qué? ¿Qué está sucediendo? En aquella época era contra Egipto, los egipcios que tenían subyugado y esclavizado a su pueblo, al pueblo de Yahweh, del Dios de Israel. ¿Ya? Y se está viendo en varios lugares la oscuridad. Sí. Y si te das cuenta, normalmente todo eso sucede en los pueblos paganos, donde hay maldad, donde hay brujería, hechicería. Fíjese Brasil cómo está azotada por las plagas. Y no paran. Mire el Japón, por ejemplo, no para.
Inclusive es delicadísimo lo que está sucediendo en Japón porque ya sacaron un lugar de venta al público de carne humana. Y sí, Increíble. ¿fue en Japón o en China? No fue en Japón, no fue ni siquiera en China. Fue en propio Japón donde autorizaron Sí. que una persona venda carne humana. Imagínense. Tremendo. Eso es bárbaro y lo más tremendo es ver a gente que entra a hacer sus compras y así como, digamos, los que conocen las carnicerías en Latinoamérica, entran y piden una libra de falda, de murillo, de pecho, lo que sea. ¿Usted sabe lo que es entrar a pedir una piernita de bebé? Ay, Oh my goodness, eso es bravo. Y esos países y esas naciones son los que están sufriendo todo esto, porque las plagas de Egipto están sobre la faz de la tierra. Y son las mismas plagas que se están produciendo por el toque de las trompetas del Apocalipsis. Sigamos leyendo. Dice acá, en el libro de Éxodo se menciona que Dios, dice acá, o Yahweh le dijo a Moisés que estirara las manos al cielo para que la oscuridad cayera sobre Egipto. Este periodo duró 3 días y solo hubo luz en las casas de los israelitas. En la actualidad se especula que puede ser una erupción solar, podría provocar una falla en el sistema eléctrico a nivel mundial, lo que podría provocar que no haya luz durante 3 días, aunque no ha ocurrido un fenómeno de esta magnitud. Los 3 días de oscuridad en la historia, mire, en la historia, porque es que esto no es de ahora, ni solamente de Egipto. Dice, Mary Julie Heyemni, una mística franciscana, mística y franciscana de la religión católica, de la tercera orden, nacida en el siglo XIX, tenía visiones sobre esta profecía y aseguraba que se trataría de un castigo mundial, en donde el día sería como la noche y la noche sería negra como una mina de carbón. Eso decía esta mujer, por sueños y visiones que según ella tenía. Pero según la Biblia, no va a ser mundial. La Biblia dice, y lo vamos a mirar, que dice que es la tercera parte. Exacto. La tercera parte, o sea, una zona específica o varias zonas específicas donde va a haber oscuridad. ¿Sí? Inclusive recuerdo tanto, y lo voy a mencionar ahorita, o ya mismo lo voy a mencionar, para los años 1500, la fecha exacta no la sé, pero si usted quiere informarse y corroborarlo en Google, en Europa estalló un volcán. Y las cenizas de este volcán subieron a la estratosfera, que es la parte más alta por encima de las nubes, y impidió la luz del sol en cierta parte o mayoría parte de Europa y cierta parte de Asia durante año y medio. Lo llamaron el periodo del oscurantismo, porque no se veía nada y había maldad. Eso fue un caos tremendo en esa zona, y el frío era intenso porque no había ni electricidad en aquella época, ¿cierto? Era bárbaro. Entonces ya se ha repetido el cumplimiento de esta profecía, y como tú lo dices, en esos sitios donde hay más brujería, hechicería. Fíjense fíjense lo que sucedió en Magui, ¿sí? En Magui, hasta los Simpsons también ya lo habían dicho que iba a suceder, pero no dijeron exactamente el sitio donde era, ¿cierto? Pero muestran que Magui, o la gente que conoce ese sitio realmente, que ha ido o fue a nivel de turismo, han contado que era un sitio donde había mucha santería, brujería, hechicería, espiritismo, una cosa pero bárbara por todo lugar. Y mire las consecuencias de todo lo que ha sucedido. Dice acá muy claro, dice, esto no sería lo único que ocurriría, según ella, ya que Yanei advirtió que las ventanas, ahí es donde viene, ahora sí que tú me preguntabas, ¿por qué están hablando de cubrir las ventanas con un plástico negro? Y estaban hablando de que se van a escuchar voces y que usted tiene que cerrar la puerta, y que si usted escucha una voz que supuestamente es su mamá, que es un demonio que viene y le va a hablar, que no le abra la puerta a nadie, que tenga velas, que tenga estufa de carbón o de leña. Bueno, un poco de cosas que han dicho para que la gente se prepare. Y fue por esta vidente. ¿Sí? No es bíblico. Es por esta vidente. Dice muy claro. Ella dijo que el cielo estaría, dice, esto no sería lo único que ocurriría, ya que Yanei advirtió que las ventanas no deberían ser abiertas para no ver lo que pasaría en la tierra, ya que causaría la muerte inmediata. Es más, hicieron una movie de esto, ¿cierto? Una película. Se llama Bird Box. Repítelo para que los hermanos la vean. Bird Box se llama. Hay 2 partes. Una de ellas es con Sandra Bullock. La otra no me recuerdo, pero la otra es más como de
zombies y todo eso. Exacto, porque eso es lo que dicen, que en ese periodo de oscuridad van a aparecer los zombies. Haga de cuenta como lo que sucedió o lo que sucede con el fentanilo, los que ya están muy llevados del fentanilo, que se vuelven zombies y han atacado a seres humanos para morderlos y comérselos en ese estado de drogadicción tan fuerte. Dice también, o dijo esta mujer, que el cielo estaría en llamas, la tierra se dividiría durante estos 3 días de oscuridad y que la bendita vela se encienda. Bendita vela. Y ahí es donde toca tener cuidado, porque las velas fueron usadas en el pasado para los sacrificios y honrar a los ángeles caídos, que eran los dioses paganos. Eso es bárbaro. Y ellos siempre han pedido encender velas. Por eso es que usted encuentra que en la Iglesia Católica pone la velita para adorar a los santos y a los muertos. Eso es delicado, por eso no hay que andar creyendo todo lo que nos estén diciendo, porque hay que buscar los orígenes de estas tales profecías que muchos cristianos, lamentablemente, con el título de profetas modernos, se han lanzado a advertir y le leen esto a la gente. Dios me dijo que te prepares, que no. Oh, tenga cuidado. Dice aquí algo muy tremendo, dice que la bendita vela se encienda en todas partes, ninguna otra luz brillará. Cita el sitio Beauty, ¿cómo se dice? Se lee esto en inglés. Beauty so ancient. Eso. Dice, mira también, científicos revelan las teorías del fin del mundo y confirman a más acertar. Según el sitio Pijama Surf, la profecía también se menciona en el tercer secreto de la Virgen de Fátima, para que vea de dónde vienen los orígenes. La otra era franciscana, que es católica, y este viene de la famosa Virgen de Fátima, que la adoran los católicos. Entonces ya se imagina usted, mi amigo, de dónde salen estas profecías que han tomado muchos pastores, líderes y falsos profetas. Dice que se le apareció a 3 niños revelando los 3 misterios. Cuando llega el periodo de 3 días de oscuridad, el mundo se sumirá en un periodo de 72 horas sin luz, y 3/4 partes de la población mundial fallecerán o morirán. De igual manera, la profecía advierte el uso de velas para tener luz, ya que no se podrán abrir las ventanas y ocurrirá un terremoto de 8 horas de duración. San Gaspar de Búfalo. Entonces fíjese, está la franciscana, está la famosa Virgen de Fátima y ahora un tal San Gaspar de Búfalo. Ni sabía que existía este tal. Por eso le digo todo. También había hecho una profecía sobre este periodo de oscuridad, asegurando que los sobrevivientes pensarán que están solos en la tierra, ya que la devastación será más grande que el diluvio. Y se pregunta, ¿devastación? ¿Qué sucederá? Antes de que el cielo se suma en una profunda oscuridad durante 3 días, se verán señales claras como una luz roja en el cielo. Señales claras como una luz roja en el cielo, nubes de color naranja y rojizo. Y un cometa cruzará el cielo reflejando una luz de color rojo. Y esto se parece a algo que un roe. Un roe. Y yo respeto mucho lo que este roe dice, porque por ahí lo he visto y dice cosas que son buenas para uno aprender. Pero cuando se meten al cabalismo, lo que son las cábalas y la numerología y la astronomía, escuche esto, tenga mucho cuidado, porque hay roes o maestros que están en raíces hebreas, no estoy diciendo que raíces hebreas sea malo, pero que se están apoyando en lo cabalístico. Y yo ya los he visto que lo dicen, las cábalas de la Torá hablan esto, no hablan las cábalas. Ellos asumen por lo que son los pasos de los cometas y las estrellas. Y ya uno los escucha hablar de que la Osa Mayor, de que la Osa, de todo lo que son las Pléyades y las estrellas, y ahí están sacando profecías y dicen porque el Eterno está preparando esto, y hay mucha gente que los está siguiendo. No por lo que la Torá diga, ni la palabra dice, sino por las cábalas, que fue lo que empezaron a practicar los ancianos de la nación de Judá, de Israel. Lo cual llevó al pueblo de Dios, al verdadero, a cambiar al verdadero Dios para seguir a estos hombres que los alejaron tarde o temprano del Dios verdadero.
hablan en nombre del Eterno, pero sus actos o la fuente de donde extraen esto ya no son de la Torá, sino se van a las cábalas. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, porque es lo mismo que irse a un astrólogo. ¿Sí? Sí, pues son como, Si yo por la astronomía, mirando las playas y las estrellas, empiezo a vaticinar eventos y cosas que van a suceder, ¿sí?, en nombre del Eterno, es lo mismo que los astrólogos. ¿Sí? Los astrólogos son los que se basan en la astronomía para hablar cábalas de cumplimiento. Y así fuera cierto, a ningún ser humano se le ha dado la autorización para meterse a mirar y a leer las estrellas, Amén. sino a obedecer la palabra de Dios y a obedecer al Hijo del Dios viviente. Amén. Así es. Entonces, fíjense cómo leudan la palabra. Un poco de verdad, pero la gente piensa ahora que las cábalas y la numerología Que todo de está la de Torá acuerdo se con puede eso. usar para conocer el mañana. Cuando se nos ha mandado es simplemente obedecer y cumplir los mandamientos y las leyes del Eterno. Es que el Señor era así, En base al amor. O sea, nomás eso. Y uno se ha metido en cosas o que el mundo entero Exacto, quiere porque aparece un quieren maestro. Saber más, quieren saber Exacto, el futuro, porque quieren saber aparecen las personas que quieren saber el mañana. ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Vaticinando el mañana, Y sí, queriendo puede que saber. vayan a suceder todas estas cosas, pero nadie sabe cuándo, ¿Cuándo? ni en qué Exacto. momento. Pero sabemos que estamos en pleno cumplimiento apocalíptico. ¿Por qué? Por las señales en los cielos y en la tierra que están aquí en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado, mi amado hermano. Y yo le digo, cuídese mucho, que es lo que usted está escuchando en este momento. Mejor prepárese como las vírgenes sensatas y prepare su vasija con su aceite y su lámpara. ¿Por qué? Porque esto está a punto de reventar ya en su parte de la mitad hacia el final. Vamos muy avanzados, que usted y yo tenemos el privilegio de estar en una zona donde no se va a cumplir de pronto nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque como le dijo mi esposa, es algo muy cierto. Es en torno a Israel, donde Israel esté sentado o esparcido, donde mayor persecución tenga la nación del pueblo de Israel y los hijos del pueblo de Israel, que viene siendo lo que dicen ser la iglesia del Cordero de Dios, es donde más persecución hay, es donde se están presentando todos estos eventos apocalípticos. Así es. Pero no podemos estar parados en cábalas, ni en numerologías, ni en astronomía, astrología disfrazada de astronomía. Porque los brujos y hechiceros y los mediums se la pasan leyendo las estrellas y las cábalas. ¿Y qué hacen los roe, los maestros de la palabra haciendo esto? O hombres o mujeres que sirven al Señor Jesús, a Yahshua HaMashiach, como se dice en hebreo, o conocido como el Señor Jesús, metidos en estos temas. No obedecen la palabra y sí se van a tratar de mirar eventos futuros, en los cuales aún Pablo dijo, no nos metamos en eso. Exacto. Porque si no obedecemos al Señor, no somos capaces de amar al prójimo como a mí mismo, ¿qué hacemos metidos en cosas que no nos han llamado? Amén. Esto es increíble. Sigamos leyendo, que esto se está poniendo como más interesante el saber el origen de esta profecía. Dice, de acuerdo con varios expertos, la puerta entre los mundos se abrirá y la oscuridad dará paso a entidades demoníacas en la tierra. ¿Quiénes son los expertos? ¿Quiénes son los expertos en esto? Es que según todo. Y también el Roe, que mire, está que me pica la lengua para dar el apellido, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y los que, Ay, los que se preparan en torno a la palabra de Dios, en torno a mí, saben de quién estoy hablando. Pero no lo voy a hacer públicamente. Pero es un Roe, es mexicano. Él ya enciende este incienso. Y habla en nombre de Yahweh. Y se dejó crecer la barba así grandota. Y utiliza manto. Delicado. Y él mismo lo dice. Y es que es tremendo cómo la gente no capta. Él mismo dice, esto no es brujería, esto no es astrología, esto es astronomía. Pero habla de cábalas, habla de numerología, habla de cumplimientos, habla del paso de los cometas, que va a ser esto y esto. Inclusive, él se atrevió en esta semana que pasó a decir algo que iba a pasar el 25 de septiembre, que fue hace 2 días en torno a Israel, y no sucedió. Él también vaticinó que el tercer templo ya lo estaban construyendo. No se cumplió. Se levantó gente en Israel
que vive en Israel, en Jerusalén, a decir es una mentira lo que están pasando allá ese señor. Pero vea, miles de gente lo están siguiendo y muchos cristianos lo están siguiendo porque dicen, ay, tan bonito que habla y quiero saber más para estar preparado. Ojo con eso. Métase más bien a la palabra de Dios y léala, para que no caigan esos errores. Bueno, aquí dice algo más tremendo. Hay varios videos, hay varias cosas, como por ejemplo, dice que captaron en un video una trompeta que anunciaba el fin del mundo en Oregon, eso es acá en los Estados Unidos. Y anuncian la fecha del fin del mundo basada en los pasajes de la Biblia y en lo que el científico Stephen Hawking le pone fecha al fin del mundo. En fin, entonces ya usted sabe de dónde sacaron la profecía de los 3 días de oscuridad y de dónde sacaron el que usted tiene que prepararse, sellar las ventanas, poner velas, porque hasta los mandan a muchas otras cosas más. Pero vamos a la palabra de Dios para algo muy interesante, y es que hay un hecho que va a suceder antes de lo que se denomina el rapto de la iglesia. Y quiero que vayamos a la palabra al capítulo 24 de Mateo. Y vamos a entrar en materia ahora sí de ver qué dice la Biblia en cuanto a los 3 días de oscuridad o ante la profecía de oscuridad. Quiero que me acompañe, por favor, capítulo 24 del libro de Mateo. Y quiero que leamos inmediatamente después del verso 27. Mateo 24, 27, y vamos a leer hasta el verso 31. Vamos a ir despacio, vamos a analizarlo y luego pasamos al libro de Apocalipsis, porque el Apocalipsis también menciona el periodo de oscuridad sobre la tierra. Ya vimos en el pasado que el primer periodo de oscuridad del cual tenemos conocimiento se dio en Egipto, en las plagas de Egipto, ¿ya? Sí. Y se dio solamente y exclusivamente en el pueblo de Egipto, en quien oprime al pueblo de Israel. Y se dará también entre las naciones de pueblos que opriman y perseguían al pueblo de Dios, de Yahweh, a quienes aman y siguen y obedecen al Señor Jesús, conocido como Jesús, cuyo nombre es Yahshua HaMashiach. Mateo 24, 27, ¿qué dice? Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y vieron un título que le pusieron en la Reina Valera que dice la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver qué sucede para la venida del Hijo del Hombre, porque usted necesita saberlo y estar preparado. Dice palabra del Señor: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder realmente? Y esto no es que yo le esté vaticinando el mañana ni le esté hablando de lo que va a suceder en el futuro, sino lo que la palabra de Dios dice. Se ha determinado ya que cuando la Biblia habla que estrellas caen del cielo a la tierra, se ha determinado que no son las estrellas que estamos viendo y que alumbran por la noche, sino son los misiles balísticos que utilizan las naciones en sus guerras, ¿sí? Cuando usted observa una guerra o entre a Google o YouTube, contacte una guerra y usted va a ver que son luces que vienen del cielo, supuestamente vienen del cielo, caen a la tierra, explotan esas luces y forman un caos y destrucción total. Entonces la Biblia dice en el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y hay que tener en cuenta esto, ¿sí? No sabemos el día y la hora de la tribulación. Si nos vamos a hechos de lo que llamaban ciencia ficción, ¿sí? Encontramos que en el año de 1984, ¿sí? Tenía yo 24 años, subieron una película que se llamaba Terminator. Esta película habló de 40 años exactos, no, 84, bueno, sí, creo que es 84 o 94. No me acuerdo. Creo que es 94, si no me equivoco. 84, bueno, no me acuerdo exactamente. El caso es que ellos dijeron que en 40 años, en esa película, la número 1 de Terminator, yo se la recomiendo, porque le ayuda a tener la visión de lo que está sucediendo. Que en su momento, como yo decía, nos habían dicho que era ficción. Pero resulta que esta película muestra
una lucha porque crearon la famosa inteligencia artificial. Fíjense que la inteligencia artificial, el bombo de la inteligencia artificial fue desde el año pasado o antepasado para acá. Sí. Mejor dicho, desde el 20 para acá, esto se ha formado un caos y estamos viendo cumplimientos. ¿Sí? Y ya habían dicho en esta movie que habían creado un chip que le daría aliento de vida a las máquinas. Y ya en esa época que habían creado robots. Y supuestamente en ese año decían que los robots, que la inteligencia artificial se movería por sí sola. Y mostraron varios prototipos de robots muy parecidos a los hombres, ¿cierto? Y lo mismo, qué casualidad, que lo mismo que estamos viendo hoy, que el señor Mox y todos los grandes y las élites y las compañías grandes están mostrando por las redes sociales, es lo mismo que nos dijeron que supuestamente era ficción, lo cual no es verdad. Ya estaban creados, solamente que los están sacando a la luz pública en este momento. Ahora Apocalipsis capítulo 13, verso 14, dice que le darían aliento de vida a la imagen de la bestia. Y todo el mundo pregunta, ¿pero cuál es la bestia? ¿Cuál es la bestia? ¿Quién es la bestia? Y se imaginan un poco de cosas y el capítulo 13 muestra quién es la bestia realmente. Y la bestia que muestra ahí, y se supo hasta hace 2 años cuando pusieron al frente del edificio de las Naciones Unidas, de la ONU, ese monumento que regalaron de México, donde estaba la misma imagen que está escrita ahí, ¿cierto? Que ya hasta la retiraron cuando se formó el escándalo y todo el mundo identificó que las Naciones Unidas es la famosa bestia a la cual le harían imagen, ¿sí? O dice que la bestia haría una imagen, ¿sí? O harían imagen de la bestia. Pero resulta que la bestia realmente está compuesta por hombres, por seres humanos. Esa es la verdadera bestia, porque los robots es imagen a los hombres. ¿Sí? Y le dieron aliento de vida y la hicieron hablar. Y en las entrevistas ya dicen que ellos van a gobernar el mundo, van a controlar todo y van a hacer marcar a todo el mundo, y son los que van a marcar con el 666, que son los chips, que ya entró en vigencia aquí en los Estados Unidos gratuitamente en la mano derecha. Gratuitamente. Y después se va a volver obligatorio porque es y la mayoría de la humanidad piensa que es el mismo infierno, diablo, más bien. Sí, eso piensan un poco de cosas que no van a poner y van a tener, es que todo va por periodo y va, es que el enemigo fue tan sabio, es sabio, no hay que negarlo. Entonces, miran todo esto que está ahorita pasando en la mayoría del mundo, es una cosa wow, muy bonita. Espectacular para los que no conocen la palabra de Dios. Pero sin saber que todos esos, ¿cómo se dicen? Todos esos robots al último van a ser los que gobiernen aquí. Van a controlar el mundo. Aparte de controlarnos, nosotros no vamos a poder hacer nada porque mira, al poner, nomás imagínate, imagínate que te pongan en la cabeza el chip o en la mano. Ahí te están controlando de una forma, hablando de cómo nomás le apresan un botoncito y te hacen que lo obligan por dolor. O sea, por dolor o lo que fuera, o el sonido en tu cabeza. Y estaban hablando de eso que estábamos hablando ahorita, donde daba vuelta, tal vez me salga un poquitito, pero no, ahorita vamos a hablar de donde estaban los animales dando vuelta. Ajá. Entonces, esta mañana estaba escuchando donde decían, eso que les pusieron acá está haciendo que les esté afectando la mente. Por eso es que la gente en China empezó a hacer cosas afuera de orden. Ajá. Los animales igualmente, porque estaban haciendo los exámenes. Entonces imagínate nada más, con esa cosita que han puesto, ya sea aquí o no, donde la pongan, tienen control con un solo botoncito. Claro, la Biblia dice en Apocalipsis 13, verso 14, que le darían aliento de vida a una imagen, a la imagen de la bestia, que realmente es el ser humano, es el hombre, ¿cierto? Y dice que esta imagen marcaría a los hombres en la mano derecha o en la frente, y nadie puede comprar, va a llegar el momento que nadie se puede comprar ni vender si no tiene la marca, ¿cierto? Y que a quien no se ponga la marca dice que los va a mandar matar, porque eso es adorarla. Ponérsela es adorarla, ¿por qué? Exacto. Porque eso es aceptarlo. Es que la mayoría del cristianismo lo que dice, no, yo no voy a adorar a nadie, pero nomás con ponértela ya ahí te has aceptado. Es que en este periodo de la historia muchos hablan por hablar, y hay muchos valientes cristianos. Pero llega el momento que pregunta uno, si ya es obligatorio tenerla para comprar y vender, ¿qué va a pasar con los padres que tienen bebés pequeños? ¿Qué va a pasar con nosotros o los que tienen ya su hogar con hijos?
cuando uno se cierran los almacenes, se cierran las industrias, en su compañía lo despidan porque usted no se la pone, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues la mayoría Entonces es no delicado. Y muchos van a doblegarse. caer en que se van a hacer marcar por hambre, por necesidad, por angustia. ¿Cierto? Porque ya inclusive hay pastores. Eso es increíble. Vi a un pastor que me voy a guardar el nombre, famosísimo también, diciendo que tenemos que hacernos marcar. Que porque eso es una mentira lo de la tal marca. Que es necesario porque es la nueva identificación. Basta ya. Pero los robots, cuando uno los escucha hablar, que los han puesto a hablar, están las evidencias por todo el mundo en las redes sociales, dicen que van a controlar, van a dominar el mundo. Y en la película esa de Terminator 1, dice muy claro, o si usted puede ver, véase las 6 películas o 7 películas que hay, véaselas en serie, dice que los robots tomaron el control aún de las armas atómicas. Y la primera ciudad que decidieron destruir fueron Los Ángeles, California. Sí. California. Ojo con esto, porque hay mucha gente de la élite que ya huyó de California. Por eso es que en California roban, hacen, Es que ya deshacen saben lo y que la está policía pasando. no hace nada porque ya se prepararon para huir de ahí. Entonces, ¿a qué voy? Dice muy claro en la película que los robots tomaron control y fueron los que hicieron explotar las bombas nucleares contra Estados Unidos. No otras naciones. Amén. ¿Sí? No otras naciones, sino acá en los Estados Unidos. Y en ese momento, si usted va a mirar la película número 2 hasta la 7ª, toda la serie está en la oscuridad. No hay sol, no hay luna. No. Y hay un caos y hay una destrucción tremenda, porque el protagonista, que es un tal John Connor, creo que se llama, ¿sí? Está luchando y todo está en la oscuridad y está el ser humano, los seres humanos que quedaron vivos, dice que empiezan a luchar contra las máquinas para tratar de liberar a la tierra de las máquinas. Exacto. Y es donde viene el caos. Y es algo muy parecido a lo que está mostrando la Biblia. Sí. Y es algo tremendo porque muchos no creen en esto y muchos, ese pastor se volvió loco, un falso profeta, mentiroso. Para ver, mire lo que está sucediendo en la tierra y lea la Biblia, así no es real todo eso. Y mire cómo nos venían advirtiendo desde hace años con las mismas películas y nosotros ni por enterados. Amén. Y lo más delicado es que hay muchos cristianos, que ni por enterados de lo que está sucediendo. Ni conocen las La señales en los mayoría. cielos, ni conocen las señales en la tierra y siguen en su religiosidad. Hipócrita y mentirosa. ¿Qué dice la Escritura? Así es. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor. Pero no es que el sol se apague, como también algunos por ahí, también vi esa falsa profecía. ¡Alerta, pueblo de Dios! ¡Alerta, pueblo de Dios! ¡El sol se va a apagar! El sol. La Biblia nunca dice que el sol se va a apagar. Al contrario, hay una profecía en el Apocalipsis que va a calentar más. Eso es bárbaro, ¿cierto? Y cuando este periodo de oscuridad, ¿sí? Y la Biblia es clara. La Biblia sí lo dice. La Biblia dice que en ese momento el periodo de oscuridad será porque vendrán estrellas, caerán del cielo. No dice que las estrellas de los cielos caerán a la tierra. No. Luces. ¿Y por qué dice estrellas? Porque en aquel momento, cuando Cristo estaba hablando, la humanidad o los profetas en su momento, cuando vieron visiones, ellos no conocían lo que son este periodo moderno de armamento. ¿Ellos qué veían? Ellos veían simplemente luces que caían del cielo a la tierra y la asocian con estrellas. Amén. Si ellos hubieran visto, conocido que eran misiles y era armamento balístico, hubieran descrito, es que va a venir un avión o van a lanzar un cohete y va a venir a explotar. Exacto. Entonces, quien no tiene el conocimiento de lo que realmente se ha dicho, no sabe ni por entendido. Es igual que el avión, o sea, el avión Igual. en aquel tiempo no lo conocías, o que decían, era un paja, como Exacto. un pájaro. Y la Biblia hablaba la Biblia, inclusive, eso es un dato para que usted cuando lea de libros proféticos lo pueda entender. Amén. Lo que dice mi esposa es muy cierto. Cuando la Biblia dice que ellos vieron pájaros y dice que leones rugiendo bajo sus alas, son aviones con motores que hacen bulla. Y muchísima gente Exacto. aún en día no sabe. Y aún la Biblia dice que llega un momento en los periodos proféticos, por eso es que la gente no entiende las profecías y Exacto. prefiere más bien irse a las parábolas o irse a los milagros de Jesús y ahí no entienden nada. O decir, ¿sabe qué? Yo no. O dice, no, yo no quiero saber de esto porque yo no lo entiendo. Entonces, cuando la Biblia también dice que esos pájaros botaban fuego por sus colas y por sus bocas, y aún por sus alas, son los misiles de los aviones de combate. Cuando la Biblia mencione animales, y usted esté leyendo y mencione un animal, busque en Google ahora, porque ya no hay libros, busque en Google
¿qué nación tiene como simbolismo en su escudo ese animal? Y usted se le abre la mente al conocimiento. Y si usted se le abre la mente al conocimiento, va a entender la verdad de la palabra de Dios y no las mentiras religiosas. Eso es bárbaro. Entonces fíjense que la Biblia sí dice que el periodo de oscuridad va a ser por culpa de unas luces que van a caer del cielo. Dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Va a haber una conmoción bárbara. ¿Por qué? Por la explosión que va a haber. Entonces, el polvo que suba va a oscurecer el sol y la luna. Y ojo con esto. Porque la Biblia dice que en ese momento, cuando suceda eso, es cuando se va a presentar el famoso rapto o traslación de la iglesia. En medio del caos. Dice el verso 30. Ayúdamelo a leerlo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Miren lo que dice. Dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y muchos dicen, pero ¿cuál es la señal? Muchos siguen creyendo que es la famosa cruz. Y la cruz es un simbolismo romano, no cristiano. Sí. Es católico romano, no cristiano. Por eso nosotros no podemos tener cruces en las casas ni en las iglesias. Es delicadísimo. Algún día les voy a hablar sobre el origen de la cruz, y eso ustedes se van a ir de para atrás como nos pasó a nosotros. El simbolismo, porque no hay ningún simbolismo, es que es luz, hay oscuridad, y la Biblia dice que Cristo es la luz de este mundo. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. En medio del caos, cuando ya creemos todo perdido, aparece Él. Y es luz en medio de las tinieblas. Miren lo que dice la Escritura. Síguelo leyendo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces fíjese, periodo de oscuridad, y van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Pero si está oscuro como en Egipto, ¿cómo lo van a ver? Exacto. La única forma es que Él sea luz y alumbrará. Aún Pablo, por allá creo que es en segunda de Tesalonicenses, donde es que nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. No es. Primera de Tesalonicenses. Segunda, no. 4, vamos, sí, no. segunda 4. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Capítulo 2. Dice en el verso 8. ¿Ven lo que dice? Verso 8. ¿Por qué digo que es luz y por qué les compruebo que es luz? Porque la Biblia dice que es luz cuando Él venga. Miren lo que dice el verso 8 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Entonces se manifestará aquel inicuo, Sí, que lo aquel lean. inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el resplandor de su venida. Hay un periodo de oscuridad y luz. Se va a ver una luz impresionante que va a alumbrar y matará al ser de iniquidad. Es simple. Y dice la Escritura, verso 31 de Mateo 24. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces fíjense que la Biblia habla del periodo de oscuridad. Escuche, ese periodo de oscuridad fue antes de que saliera el pueblo de Israel de Egipto. Y fue una de las más grandes señales, el periodo de oscuridad. Y vino la muerte de los primogénitos, donde ya les dejaron salir. ¿Cierto? Es que todo está asociado. Vino el periodo de oscurantismo sobre Europa y Asia en el año 1500, que fue fuertísimo, Sí. donde según la historia humana no bíblica, fue donde se presentaron los famosos seres como vampiros en el periodo del oscurantismo, donde gobernó la maldad sobre la tierra. Pero no toda la tierra, sino en esa parte donde hubo oscuridad. Eso es fuerte. Y las películas de ese tipo fueron sacadas de aquella época medieval, en el periodo de la oscuridad, que duró más o menos año y medio. Y viene el periodo de oscuridad, que tanto están profetizando, diciendo que era para este 2023. No lo sabemos, porque nadie sabe el día exacto y la hora, ¿cierto? Hay que estar pendiente de las señales en los cielos y lo que está sucediendo en la tierra. Ya estamos viendo luces peleando contra luces y caen, y ya estamos viendo UFOs, y ya dijeron que sí son, y que ya no vienen
del cielo, sino que vienen después de la muralla de hielo, que son así, que hay buenos, que hay malos. Y Apocalipsis 12, versos 7 y 8, muy claro, leáselo, dice que en los últimos tiempos se levantará Miguel, el príncipe de Israel, y habrá una tribulación sobre la tierra tremenda. Pero dice que él combatirá Miguel y sus ángeles con Satanás y sus ángeles en los cielos. ¿Cuáles cielos? En los cielos nuestros, en los de nosotros. O sea, de las nubes para arribita, aquí dentro de la cúpula. Y ya se han visto muchos videos donde se ven luces peleando con otras luces y se ve cómo se disparan y caen en la tierra. Y tremendo. Los Estados Unidos les potencia con sus ejércitos, vuelan rapidito a recoger todo lo que está cayendo. Y no es de ahorita, de hace unos años para acá. Oh, esto es bárbaro. Y otras cosas que no las vamos a decir ahorita, pero esto es tremendo. Pero entonces fíjese que sí va a haber un periodo de oscuridad, pero la Biblia no menciona cuánto tiempo, sino que lo asumen por los 3 días de oscuridad que hay allá hubo en Egipto. ¿Ya? Entonces, hay personas que han soñado, han visto o tienen un sueño y han salido a decirlo, y el catolicismo romano, no el ortodoxo de Rusia, ha venido a lanzar esas profecías durante años y ahorita se atrevieron a decir que es este 2023. Aún es algo tremendo, porque no es de descartar, no el día de la hora, sino que este evento sí va a suceder, porque aún es increíble que en el seriado de Los Simpsons, ya lo vi, en el periodo donde ellos relatan el famoso arrebatamiento, ¿sí? Donde las luces llegan y se llevan a la gente, que se llama abducción, y lo hicieron en un momento de oscuridad en su programa de televisión. Eso es increíble, bárbaro. Entonces prepárese porque la Biblia lo dice, pero no empiece a creerle a todo aquel con título de roe, profeta o pastor, que le diga esto va a suceder tal día, o van a ser 3 días, o haga esto para que usted esté bien. Porque mire lo que sucede. Si la palabra de Dios, y está hablando el mismo Cordero de Dios, el Mashiach, dice que en medio de la oscuridad es cuando Él viene y envía a sus ángeles a recogernos. Entonces, ¿de qué le vale hacerle caso a la monjita aquella, o al hermanito aquel, o a los 3 niños que vieron a la Virgen de Fátima, de que se encierre toda su casa y le ponga plásticos negros y por debajo y que no reciba a nadie? Si en ese momento es cuando Él viene y nos lleva. ¿Ven? Por eso hay que ir a la palabra de Dios y no andarle creyendo ni sugestionándonos por profecías. Llámese quien llame que las esté dando. Vamos al libro del Apocalipsis ahora. Capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis, capítulo 8, verso. Verso 12. Apocalipsis capítulo 8, verso 12, está hablando de las trompetas que se tocarán en los últimos tiempos, ¿cierto? Y si nos ponemos a leerlas, en algunas partes ya se está cumpliendo esta profecía. ¿Sí? Vamos a leerlo desde el verso 6. Dale. Dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tierra, la tercera parte. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Estamos en cumplimiento de esto? Sí. La mayoría del mundo entero los bosques se están quemando, o los están quemando. Sí, porque muchos de los árboles se están quedando, no los queman. Algunos no se queman. Hay muchas casas y queman aquí, queman acá. Algunos no se queman, pero mucho bosque se está quemando. 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente de fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Esto se está cumpliendo? Todavía no, porque no se ha visto, pero están muy pendientes de un volcán en el Mediterráneo, que donde llegue a explotar, dice que va a provocar mucha muerte
y algo está sucediendo. Creo que son sobre las playas cerca de las playas de Miami, o por esa zona, donde el agua está calentándose de una manera tremenda y los animales del mar están huyendo del propio mar. Pues yo miré en unas partes ayer, estaba enseñando, creo que por el lado de China, que los ríos ya estaban hechos así como sangre. Sí, y ha tomado coloración roja. Y están esperando que explote un volcán en el Mediterráneo que va a afectar inclusive hasta los Estados Unidos. Dicen que es el algae, que no sé qué, pero nunca ha pasado eso. No. El algae siempre ha estado ahí. O sea, se está empezando a cumplir el 8, 9. Dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que están en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruido. Amén. 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiente como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de esa estrella es Ajenjo. Para un segundito. Ojo con esto, el verso 10 dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, pero ahí dice el nombre. Dice Ajenjo. ¿Sabe qué traduce Ajenjo? Chernobyl. Planta nuclear. Sí. Planta nuclear, Chernobyl. Chernobyl es Ajenjo, o sea, algo nuclear, ¿sí? Que va, o bomba atómica más bien, que van a lanzar y va a contaminar las fuentes de las aguas, la tercera parte de las fuentes de las aguas. Esto es muy delicado. La gente está imaginándose que es un meteorito, porque eso es lo que nos han enseñado, ¿cierto? Así de simple. Pero la realidad es otra, porque toda la Biblia fue escrita y fue codificada. Por eso hay que aprender a conocerlo. Chernobyl es Ajenjo. Siga. Dice, y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Se contaminaron por radiación. Y mire lo que está pasando en Japón, ¿no fue? Exacto. Donde están vertiendo las aguas contaminadas por radiación nuclear al mar. Y está llegando a ciertas partes de que aún están en conflicto y van a entrar en guerra porque muchos animales del mar están muriendo y otros se están deformando allá en el mar. Bárbaro. Y la gente sigue esperando una piedra. Exacto. Una roca que va a venir del cielo. Y miren lo que dice el 12. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Fíjense lo que dice. Según lo que está escrito acá, es el sol y la luna que se van a apagar. Por eso se inventaron esa falsa teología que el sol se va a apagar. Sí. Y que como el sol se apaga, la luna no va a reflejar. Y eso es una mentira tremenda. Eso es falso. Lo que muestran, y ya están todas las estadísticas, es que la explosión de estas estrellas que supuestamente caen a la Tierra es la que van a apagar la tercera parte del Sol y la Luna. Igual de lo que sucedió con el volcán en el año 1500. Lo mismo que la Biblia está diciendo, que cuando explote esta montaña, va a tapar la tercera parte, porque eso no es sobre toda la Tierra. Y las plagas apocalípticas va a ser en torno a los enemigos de Israel y de los hijos de Israel, que siguen y guardan el testimonio del Cordero de Dios. Entonces sí está la profecía. Y terminemos con el verso 13. Dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Imagínense, y faltan 3 más. Pero viene algo más tremendo sobre la oscuridad, algo mucho más fuerte. Y lo voy a leer en la parte de la Biblia donde dice, quiero invitarlo a 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Voy a leerlo yo y le voy a dar paso a que mi esposa lea
algo que ella tiene preparado sobre un estudio muy tremendo sobre lo que es la verdadera oscuridad. Porque muchos se preparan para la oscuridad de los 3 días o los meses o no sabemos el tiempo. 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Donde quieren prepararse para evitar los problemas, evitar las situaciones, las hambrunas. Y muchos se están preparando, ¿cierto? Con alimentos, con cosas para evitar estas situaciones fuertes. Pero ¿quién se está preparando para la oscuridad mental? Para esa oscuridad que el príncipe de este mundo tiene en las cabezas. Muchos no se preparan para eso. Miren lo que dice la Escritura. Capítulo 4 de 2 de Corintios, versos 3 y 4. Y quiero que vean algo delicado. Dice, si nuestro evangelio, y está hablando el apóstol Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Quiénes no saben estas verdades? En los que el evangelio, que es la verdad de Cristo, por eso Cristo decía en San Juan 5:38, decía, San Juan 8:32, perdón, voy a corregir, vamos, antes de que me equivoque. San Juan capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quien no tiene conocimiento de la verdad, se va a condenar. Escuche esto. ¿Cuál verdad me van a decir? La verdad que predicaban los verdaderos apóstoles, los profetas y el Señor Jesús. La verdad que está expuesta en la palabra de Dios. Si no la conoce, se va a perder. Y de nada le sirve prepararse por lo que profetas humanos le están diciendo que hagan y no prepararse en lo siguiente. ¿Ven lo que dice? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, es en tinieblas, ¿cierto? Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios viviente, Yahweh. Fíjense lo que dice, la incredulidad en muchos es las tinieblas, y hay muchas personas que están en tinieblas y para eso sí no se están preparando. Dale con lo que tienes. Iba a comentar algo aquí nomás, donde dice, ¿verdad?, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad?, para que no resplandezca la luz del evangelio. Entonces, mucho cristiano está diciendo, pues yo soy entendido, ¿cierto? Pero aún no han comprendido mucho de lo que de las profecías. Entonces, de verdad, tenemos que entrar a conocerlas y estar alerta en eso. Exacto, para prepararnos correctamente a través de la palabra de Dios. Bueno, hice un estudio de qué viene siendo en verdad el oscurantismo. Entonces, dice así, según la Biblia, ¿verdad? Dice, la restricción del conocimiento a un pequeño grupo de personas, mayormente clérigos. Sí, sacerdotes, clérigos, okay, pastores, ministros, líderes, o religiosos, líderes religiosos. Clérigos, dice, y el mantenimiento de los secretos, válgame Dios. Léamelo tú, por favor, que Bueno, dice, ¿qué es el oscurantismo según la Biblia? Es la restricción del conocimiento a un pequeño grupo de personas, mayormente clérigos o líderes religiosos, y el mantenimiento de los sectores humildes en la ignorancia, porque para eso se levantaron, según el libro de Judas, verso 4, todos los líderes religiosos que no caminan en la verdad y no llevan al pueblo a la verdad, y lo mantienen en unos rituales de tipo religioso, esclavizados para que se mantengan en la oscuridad. Porque en la Edad Media se le llamó la época del oscurantismo durante mucho tiempo, y tal como ocurre con el concepto de la Edad Media, el término de edad oscura aludía a la decadencia en términos de riqueza y cultura material frente a los periodos anteriores y posteriores. Hoy se pone más énfasis en la oscuridad por escasez de datos. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Por tanto tiempo, ¿qué tanto tiempo duró el oscurantismo? En la historia
de la europea, los años oscuros se refiere al periodo que incluye aproximadamente entre el 416 al 1000 después de Cristo, por cuanto en Europa occidental pueden identificarse dos edades oscuras, separadas por el brillante pero breve renacimiento carolingio o el imperio y los tiempos, integrante de las dinastías carolingias. La idea del oscurantismo se usa para aludir a la falta de transparencia. El gobierno promueve un oscurantismo institucional para ocultar sus acciones. El poder judicial se ampara en el oscurantismo. La Edad Media en Europa transcurrió entre el 500 y el 1000 después de Cristo, comenzando con el fin del Imperio Romano. Muchos consideran que este periodo de tiempo es oscuro debido a la falta de avance cultural en la sociedad, y esta fue una suposición que se hizo debido a la mínima documentación histórica y producida durante el periodo. Consiste en el bloqueo del conocimiento. Ese es el verdadero oscurantismo. Ahí está. Por eso Pablo decía que el príncipe de este mundo entenebrece, entenebrece, dice muy claro, a los incrédulos. ¿Qué es entenebrecer? No les permite el conocimiento. No avanzan en el conocimiento. Yendo no ven, dice. Exacto. Por eso Pablo decía que muchos permanecen en leche espiritual, no en alimento sólido. Exacto. Y como no han comido alimento sólido, se dejan llevar por vientos de doctrina. No cualquiera, vientos de doctrina, y terminan en una religiosidad y en rituales religiosos, en un costumbrismo para la mentalidad, y donde le programaron la mente a seguir a hombres y no la verdad de Dios. Eso es impresionante. Y todo porque el príncipe del mundo está metido en esto. Dice, el bloqueo del conocimiento o se basó en el bloqueo del entendimiento. ¿Por qué? Porque si usted no tiene conocimiento, no va a entender. Exacto. ¿Sí? Fíjese, hoy le soltamos unos tips de los libros proféticos, que usted no lo sabía. Y como no lo sabía, no los leía, y eso no lo llevaba a entender. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento. Pero si usted tiene conocimiento, usted va a entender, y más la palabra de Dios, y se va a preparar. Y va a saber que la palabra de Dios no es un libro de religión, sino de información. Es el manual de todo lo que el hombre humano, el ser humano, iba a vivir para que se prepare. Y no lo ha hecho, porque convirtió la palabra de Dios en un sistema de religiosidad de acuerdo al dogma del sitio donde se metió. Exacto. Cada quien tiene sus reglas. Imagínense. Y las siguen de esa forma y a la letra. Y a la letra, es que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque mi denominación, mi iglesia lo dice así. Porque así me enseñaron. Porque mi papá y mi mamá. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Porque es no la lo saben. dice. No lo saben. Dice acá el estudio, dice, vuelvo a leerlo. Consiste en el bloqueo del conocimiento o se basó en el bloqueo del entendimiento. Estos estamentos hacia el pueblo, manteniéndolo en la ignorancia, sumiso y controlado. ¿Y qué hace la religión? Igualito. ¿Qué hacen las denominaciones? Lo mismo. Mantienen al pueblo de Dios en una ignorancia, sumisos y controlados al sistema de pensamiento de su líder religioso. Amén. El oscurantismo religioso instauró el teocentrismo, es decir, Dios era el centro del mundo, donde predominaba su voluntad sobre la del hombre. Y de ahí, aunque es verdad, pero de ahí se basaron para todas las teologías humanas, donde la gente cree que porque le dijeron que es Dios, sin comprobar, porque no tiene conocimiento, no entiende que es un hombre hablando en nombre de Dios cosas que Dios ni siquiera estableció. Parece un trabalenguas, pero es fuerte esto. La edad de las tinieblas se extiende en Europa aproximadamente hasta el año 1000, lapso durante el cual la iglesia medieval, que es la católica, tiene un dominio casi absoluto sobre la sociedad y se produce el gran cisma, evento que separa el Papa de Roma y la cristiandad de Occidente, y de los patriarcas y la cristiandad de Oriente. Daniel 12.1, vamos a leerlo. Daniel 12.1 y ya casi vamos a terminar, mi hermano. Vamos a leer qué dice Daniel 12.1, que es algo importante. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo se levantará Miguel, que es este tiempo, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue ni ha habido en la gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Escuche, en el tiempo de angustia será libertado tu pueblo, que es la famoso arrebatamiento.
todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero miren lo que dice el verso 3. Dice, los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Los que tienen el conocimiento. Si no tiene conocimiento, pues no tiene entendimiento. ¿Qué va a entender la palabra de Dios? Entonces, como no tiene conocimiento, no entiende, se basa en falsos profetas a escuchar a hombres y mujeres que les vaticinan el mañana. Y están haciendo actos que ni la palabra de Dios ordena. Es delicado. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Salmo 119, 105, ese sí me lo sé de memoria. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque ella me lleva, el conocimiento de la verdad me lleva a entenderla y me lleva a prepararme. Mateo 24, 29, ya lo vimos. Segunda de Crónicas 4, 3 y 4, ya vimos que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de aquellos que son incrédulos. Entonces, la gente se está preparando por una profecía que es bíblica, pero fue lanzada por el catolicismo y una falsa noticia de la NASA a hacer cosas, pero no se han dado cuenta que están permaneciendo en el oscurantismo mental, porque no conocen la verdad de la palabra de Dios. Y Satanás, detrás de esto, en las falsas profecías, ¿sí?, mal interpretadas, cuando realmente usted tiene que salir del oscurantismo, no de 3 días, sino de tal vez de casi toda su vida, por no entender, no comprender ni conocer la verdad de la palabra de Dios. Así es. Bueno, mis amados hermanos, esto no era una predicación, no era una enseñanza, simplemente era el aclarar esta profecía de los 3 días de oscuridad. ¿Se va a presentar el periodo de oscuridad? En resumen, sí se va a presentar, ya se presentó en el pasado, y se va a presentar previo a la traslación de la iglesia, previo. El arrebatamiento, como muchos lo llaman. Y lo llaman arrebatamiento. ¿En qué momento va a suceder? No lo sabemos exactamente, pero estamos muy cerca de este evento, por lo que se están cumpliendo los 120 jubileos y la última semana de Daniel va a entrar en vigencia. El periodo de los gentiles se está terminando. El periodo de la gracia se está acabando. Y la invitación es que antes de prepararse para pasar 3 días en oscuridad, mejor prepárese en el conocimiento de la verdad del Dios vivo. Hacerle caso a quien usted o conocimos como el Señor Jesucristo. Obedecerle. Llegó el momento de escapar por nuestras vidas, de las religiones, de las sectas, de las denominaciones, de todo lo que sea religiosidad, para entrar en la palabra del Dios viviente. ¿Por qué? ¿De qué sirve usted prepararse para estos 3 días de oscuridad, como dicen los católicos, como dicen las redes sociales, si no se ha preparado para salir de la oscuridad por no conocer la palabra de Dios? Es tiempo de despertar, es tiempo de abrir los ojos y de empezar a entrar a la palabra del Señor. Bueno, le voy a pedir por favor a mi esposa que nos dirijan una corta oración para despedirnos, y Dios les bendiga, mis amados hermanos. Fue un gusto estar con ustedes hoy. El próximo jueves estaremos retornando a lo que es el estudio que venimos de 1 Corintios. Vamos a entrar al capítulo 11, que es fuerte, el velo. El velo. Vamos a contar la historia del velo, realmente qué significa, y con todo respeto para aquellas denominaciones que lo usan, para que aprendan la verdad. Dios les bendiga. Gracias. Gracias te damos, Padre Divino, por este día que nos has dado, por habernos dado la oportunidad, Señor, de hablar una vez más tu palabra, tus verdades, llevar al pueblo, Señor, a la verdad, Padre. Te damos las gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, y sigue usando, Señor, los labios, Señor, que están aquí, Señor, para ti, Padre. Usa estos vasos, Padre Divino, para que sea tu palabra voceada, Señor. Te damos las gracias, Señor, por lo que nos has dado, por todo, Señor Jesús. Abre el entendimiento de todo tu pueblo, Señor, de todos aquellos, Señor, que tú ya escogiste desde la fundación del mundo, Señor. Aquellas personas, Señor, que ahorita están todavía con sus ojos cerrados, Padre, para que los abran, Señor, que entiendan, Padre, como dice tu palabra, los entendidos,
Dios resplandecerá como el firmamento. Entonces bendice, Señor, a cada uno de aquellos que estuvieron conectados, Señor, los que van a escuchar este mensaje más adelante, Señor, y todos aquellos, Señor, que vendrán más adelante. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya saben, próximo jueves, este jueves y los martes, vamos a estar martes y jueves a partir de las 7:30, entre 7:30 y 8 de la noche, sin falta. Es una promesa. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Amén.